Buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de día jueves. Estamos, por la gracia del Señor, continuando con el tema que estudiamos la semana pasada y vamos a partir exactamente donde nos quedamos, ¿verdad? Para poder terminar este tema de las ofrendas de flor de harina o las ofrendas que tenían que ver con la harina en el caso del pueblo y del sacerdote. Oremos. Pongámonos en las manos del Señor y trabajemos esta noche, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, de acercarnos a tu presencia, Señor. Reconocemos, Señor, que el trabajar en la palabra, Señor, es un privilegio que no merecemos. Señor, es un privilegio que no podemos ganar de ninguna forma, Señor. Permite que en nuestro corazón siempre haya gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú sigues haciendo en nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, Señor. Háblanos ahora a cada uno, Señor, de nosotros, según la necesidad que tengamos, Señor. Danos la porción del pan de tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hablar en esta noche, que sea conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Enséñanos, instrúyenos, Señor. Muéstranos el camino por el cual debemos andar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Nos llenes en esta noche, Señor, ahora, Señor, del poder del Espíritu para poder seguir adelante en nuestra jornada. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo este estudio y por los que lo habrán de ver después. En el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Señor. Amén y amén. Para comenzar, vamos a seguir desde donde nos quedamos para aprovechar el tiempo. Como les digo, estamos viendo la ofrenda de harina cocida y quiero recordarles que, como enseñamos la semana pasada, esta ofrenda de harina cocida era la que se pedía específicamente, lo voy a poner aquí de este lado, a los sacerdotes, ¿verdad? Dijimos la semana pasada que las ofrendas de flor de harina o la ofrenda de harina que no era pasada por fuego era la que se le pedía al pueblo, ¿verdad? Y mencionamos también que era con el grano desmenuzado, con el grano, sí, tostado, ¿se acuerdan? Que vimos eso la semana pasada, grano verde, espigas verdes y grano tostado. Eso se le pedía a las personas, ¿ok? Y la harina fina o la harina molida también se le pedía a las personas, pero al pueblo, digámoslo así. Pero las ofrendas de harina cocida se le pedía a los sacerdotes, ¿verdad? Porque tenía un nivel de mayor trabajo, un nivel mayor de esfuerzo en ellos, ¿verdad? Tenían que preparar estos panes, estas tortas sin levadura amasadas con aceite y los hojaldres untados con aceite. Se tenían que procesar o se tenían que trabajar en el horno, ¿verdad? Y se tenían que trabajar en sartén y en cazuela. Eran tres las maneras en las que se preparaba estas tortas o estos panes o estas ofrendas cocidas. Ya lo dijimos. Se trabajaba horneando, se trabajaba en sartén y se trabajaba en cazuela, o se preparaba, mejor dicho. ¿Ok? Y esto es una figura del Señor Jesucristo, de los padecimientos del Señor Jesucristo. Todas las ofrendas nos hablan de la persona, de la naturaleza, del carácter de nuestro precioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, estas ofrendas que eran llevadas al horno eran una figura de los padecimientos ocultos y profundos del Señor Jesucristo al venir a la tierra a padecer, a morir en la cruz del Calvario. La forma de trabajarlo en sartén o prepararlo en sartén era una figura de los padecimientos visibles del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como una sartén se utiliza para cocinar algo y se puede ver lo que está cocinándose, por así decirlo, de la misma forma los padecimientos del Señor Jesucristo fueron visibles en algún sentido para las personas que lo rodearon. ¿De acuerdo? Ahora nos corresponde estudiar la ofrenda de harina cocida o la ofrenda de estas tortas o esto que se presentaba cuando se preparaba en una cazuela. ¿Ok? Para eso nos vamos a ir a Levítico capítulo 2. Acuérdense que hemos mencionado que en Levítico capítulo 1 al 7 más o menos se encuentran la descripción de todos las ofrendas y sacrificios que se ofrecían. Específicamente en el capítulo 2, versículo 7, encontramos también que se presentaba ofrenda de sartén. En el versículo 5, ¿verdad? Ya vimos esto, de cómo se presentaba una ofrenda de sartén.
Y la ofrenda que se presenta en cazuela está en el versículo 7. Lo leemos. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. ¿Ok? Luego dice, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Ahora, noten esto. La cazuela, por definición, si lo que era preparado en horno era una figura de los padecimientos ocultos y profundos de Jesús, lo que se preparaba en sartén era un cuadro de los sufrimientos visibles de Jesús, pues lo que se preparaba en cazuela era parte visible. Vamos a ver, parte visible y parte no visible. Vamos a poner así, y parte. Permítanme, voy a acomodar un poco más esto para poder escribir mejor. Disculpe. Y parte no visible. De acuerdo. Y la cazuela es un recipiente, un utensilio más profundo o más hondo que la sartén, ¿verdad? El horno, cuando pensamos en el horno, pensamos en algo que está escondido, que está cerrado, no está a la vista de todos, ¿verdad? Y la cazuela, pues obviamente nos habla de estos padecimientos de Cristo que fueron parcialmente revelados, ¿verdad? A los ojos de la gente que lo veía. Y en este caso, pongámoslo de esta manera. Son los padecimientos de Cristo que fueron visibles, pero que no fueron comprensibles. Quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos. No quiero que se me vayan a confundir. Noten, son los padecimientos visibles, pero que no son comprensibles. Es decir, que la gente vio los sufrimientos de Cristo, pero que no los comprendieron. Eso es lo que nos habla, o la figura que encontramos en las ofrendas pasadas por una cazuela. ¿Ok? Pudieron ver el padecimiento exterior del cuerpo del Señor Jesucristo, pero fue parcialmente. ¿De acuerdo? No pudieron saber la agonía, el sufrimiento del alma del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y encontramos lo que acabamos de leer, que también en este caso la harina se mezclaba con aceite. También nos habla acerca de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? El aceite del Espíritu Santo mezclado en la vida del Señor Jesucristo, presente en la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hay una cosa que es interesante, y es que si nos ponemos a pensar cómo habrá sido para los ángeles, por ejemplo, ver el sufrimiento de su Creador. Ellos fueron testigos del sufrimiento del Señor Jesucristo. Fueron testigos de verlo nacer en un cuerpo mortal, en un cuerpo que dependió de sus papás en los primeros años de vida, obviamente. Fueron testigos de que se hizo inferior en naturaleza natural, ¿cómo decirlo? A ver, se hizo inferior en su naturaleza en comparación a ellos, porque se hizo mortal, ¿me entienden? O sea, la Biblia dice que nosotros somos hechos menos que los ángeles, o menores que los ángeles, porque obviamente ellos son seres inmortales, por así decirlo. Nosotros no, nosotros sí morimos, por lo tanto tenemos una naturaleza inferior. Ahora, imagínense ustedes a los ángeles ver a su Creador hecho de esta misma forma que nosotros. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué tipo de sufrimiento pudieron percibir ellos en Jesús al ser testigos de esta condición, ¿verdad? Como dice Filipenses capítulo 2, Él se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres, y estuvo en una condición de hombre cuando Él era Dios. Entonces, los ángeles fueron testigos de esto, hermanos. Y qué interesante pensar en eso, ¿verdad? Cómo ellos pudieron ser testigos y pudieron dar testimonio de esos padecimientos de Jesús al dejar la gloria que tenía con el Padre y tomar un cuerpo como nosotros, como les digo, ¿verdad? Y ser inferior en naturaleza a los ángeles porque se volvió mortal, ¿verdad? Tuvo hambre, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Cuando fue al desierto y tuvo hambre, regresó con hambre, obviamente. Había pasado 40 días en el desierto. Pero Él se sometió a este sufrimiento de ser menor en naturaleza que los ángeles que son inmortales, porque se volvió mortal como nosotros. Por supuesto, Él nunca dejó de ser el Verbo, ¿verdad? Cristo en Él. En ese sentido era superior a los ángeles, obviamente.
y los ángeles le servían, ¿se acuerdan ustedes? La Biblia lo dice. Pero en cuanto a su naturaleza humana, hermanos, Él se volvió un hombre mortal como nosotros, ¿verdad? Se volvió un humano como nosotros. Eso, hermanos, no lo podemos comprender nosotros en nuestra naturaleza finita, en nuestra comprensión finita, ¿verdad? Y algunas veces, hermanos, el Señor Jesucristo nos muestra alguna parte de sus padecimientos, ¿verdad? Pero si somos honestos, nosotros a veces nos hacemos los desentendidos de ese sufrimiento que a veces el Señor nos quiere mostrar. Por ejemplo, ¿cuántas veces el Señor ha querido darnos una revelación mayor de lo que de lo que pasó en la cruz del Calvario, por ejemplo, y nosotros no abrimos nuestros ojos o no prestamos atención a esas cosas, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces el Señor está queriendo llevarnos en el espíritu a tener una experiencia nueva, de conocer en mayor profundidad qué fue lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pero nosotros nos rehusamos a esas cosas, ¿me entienden? Nosotros nos rehusamos a tener una nueva experiencia, una nueva vivencia de ver lo que Él padeció por nosotros. ¿Saben por qué? Porque si nosotros aprendemos a ver con unos nuevos ojos, con una nueva visión, qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, eso va a impactar de una mayor manera, en una mayor medida nuestra vida, ¿me entienden? Ahora, por otro lado, muchas veces Dios nos hace pasar por hornos de pruebas en las que nadie más puede saber lo que estamos pasando. ¿Se dan cuenta? Muchas veces Dios nos hace pasar por un sartén en el que los padecimientos son visibles a las personas. Pero noten esto, muchas veces Dios nos hace pasar por una cazuela de sufrimiento, por así decirlo, para que nuestros padecimientos, aunque sean visibles para otros, los demás no puedan entender lo que estamos viviendo. ¿Lo ven? ¿Ven el principio aquí en esto, queridos hermanos? Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo en cualquiera de los tres casos? Sea que nos mete en un horno, sea que pues, estamos en una sartén, o sea que estamos en una cazuela, igual en cualquiera de estas cosas, padeciendo, sufriendo algún tipo de tribulación, algún tipo de aflicción. Lo que Dios quiere hacer en cada uno de estos cuadros, hermanos, es darnos un nuevo nacimiento en Cristo. Es darnos una nueva porción de Cristo, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Me estoy dando a entender. Ven, cuando nosotros nos vemos expuestos a esto, hermano, muchas veces nuestra carne va a querer esconderse, va a querer que no ser vista de otros, de que estamos de alguna forma padeciendo alguna necesidad, padeciendo alguna dificultad, alguna aflicción, ¿verdad? Y más que todo cuando no podemos hacerles entender a los demás lo que estamos sufriendo, queridos hermanos, ¿verdad? Y hermanos, hay que ser muy honestos y muy sinceros en esto, porque se los tengo que decir, pero el Señor Jesús nos ha llamado a seguir sus pasos, hermanos. Nos ha llamado a seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Él nos llamó y nos pidió que nos negáramos a nosotros mismos, que tomáramos nuestra cruz y le siguiéramos. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor nos llamó a seguirlo donde quiera que vayamos, a seguirlo de modo que podamos ir hasta los lugares más bajos, probablemente a los que Él nos está guiando. No quiere decir con esto que el Señor solamente nos va a llevar a lugares bajos. Muchas veces el Señor nos va a llevar a experiencias de exaltación, a experiencias de placer, pero también eso tiene en sí mismo el hecho de que muchas veces vamos a llegar al lugar bajo, queridos hermanos. ¿Ok? Tenemos que aprender, queridos hermanos, a ser un pan para el Señor, a volvernos en un pan cocido, un pan que está bien preparado y al mismo tiempo que está siendo trabajado y forjado en el fuego de las pruebas. ¿Ok? Ahora, noten esto. Vámonos a Oseas, por favor. Oseas, el libro de Oseas, capítulo 7, por favor. Como saben, el libro de Oseas es de los profetas menores. Está al inicio de los profetas menores, después de Daniel, lo van a encontrar. Oseas 7. Miren lo que el Señor le dijo a Efraín, ¿verdad? En este caso a Israel. Dios lo compara con una torta que no ha sido dado vuelta o que no se ha dado vuelta.
quiere decir que no está completamente trabajada, no está completamente preparada, a eso se refiere. ¿Ok? Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes, pero lamentablemente ellos no quisieron someterse a la voluntad del Señor, ¿verdad? Vean lo que dice el capítulo 7 del versículo 8. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. Fue torta no volteada. Ahora, noten esto. Esta es la lamentable condición de muchos hoy en día, queridos hermanos, en la iglesia del Señor, ¿verdad? En la iglesia de Cristo a nivel general, hablando en términos generales. Solo son un pan a medio cocer, ¿verdad? Solo son un pan que medio ha sido trabajado, pero se niega a darse la vuelta para que Dios termine de trabajar y de cocer lo que haya que cocer en nosotros, hablando en términos figurativos, ¿verdad? Es decir, solo le entregamos una parte del Señor al Señor de nosotros mismos, pero hay otras partes que no estamos dispuestos a entregar. Probablemente le entregamos la parte que no nos gusta a nosotros, pero la parte que sí nos gusta, esa no se la queremos entregar. Probablemente le entregamos al Señor aquellas cosas que nos desagradan de nosotros mismos, pero aquellas cosas en las que no queremos rendirnos, esas no se las entregamos al Señor. Entonces, ¿qué somos? Somos una torta sin voltear, una torta que no fue dada vuelta, que no se dejó trabajar por completo. Miren qué interesante eso, hermanos. Es un concepto bien importante y bien poderoso de entender. El Señor quiere trabajarnos íntegramente. El Señor quiere trabajarnos en nuestra totalidad, no solo un lado, sino también de otro lado. Ahora tenía la oportunidad de hablar con mi esposa de algunas cosas que estábamos platicando siempre de la palabra. Y hablábamos cómo muchas veces como creyentes hay áreas en las que no dejamos que el Señor nos ayude a crecer. Hay áreas en las que probablemente no hemos crecido. De 10 áreas, supónganse ustedes, hablando hipotéticamente o figurativamente, de 10 áreas que tenemos en las que le estamos pidiendo al Señor que nos transforme, que nos cambie, solo hemos querido rendir 3 o 4 probablemente. Y en las demás áreas no hemos querido crecer, queridos hermanos. Probablemente en las demás áreas no estamos dispuestos a rendirnos. Me refiero, por ejemplo, a situaciones de orgullo en nuestro corazón. Probablemente hemos dejado de mentir, probablemente hemos dejado de robar, probablemente hemos dejado de maldecir o de hablar mal, pero por el otro lado, Dios nos ha señalado áreas de orgullo que no hemos querido rendir. Entonces, ¿qué es eso? Si continuamos de esa manera, corremos el riesgo de volvernos una torta sin voltear, una torta o un pan a medio cocer, ¿me entienden? Entonces, más nos conviene y sería de mayor beneficio para nosotros si aprendemos a dejar que Dios trate con todo nuestro ser, que Dios trate por completo todo nuestro carácter, no solo una parte, no solo algunas cosas en las que nosotros queremos dejar que Dios sea Dios en eso. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Entonces, sea que Dios esté tratando con nosotros en un horno, en una sartén o en una cazuela, necesitamos dejar que Dios trate con todo nuestro ser, cada una de las áreas, las conscientes, las inconscientes. Ok, ahora, Dios ordenó que hubieran 3 ingredientes que estuvieran acompañando este tipo de ofrendas. Ok, ahora voy a borrar esto y voy a escribir algo nuevo acá. Estos 3 ingredientes eran aceite, sal y el otro era incienso. Ok, ya hablamos que este aceite es una figura del Espíritu Santo. Ok, la sal nos habla de fidelidad, preservación, durabilidad, pureza. Vamos a poner aquí fidelidad. Usted ponga las demás definiciones que le di yo. Fidelidad. La sal representa, les dije, preservación, durabilidad, fidelidad y pureza en el Verbo, en el Cristo, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y también la sal tiene que ver con ser purgado. A ver si me puedo explicar este término. Quiere ser depurado, ser limpiado. También la sal en la palabra de Dios nos habla de eso, ¿verdad? ¿Ok?
tendría que tener un efecto de limpieza también la sal. ¿Ok? Necesitamos esta sal para nosotros presentarnos como un pan bueno, un pan agradable, que cumpla su función. ¿Ok? Y por eso el Señor Jesucristo dijo que éramos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque esta sal tiene que tener este efecto, tiene que tener preservación, durabilidad, fidelidad, tiene que tener este efecto de limpieza, de poder purificar. Por eso el Señor nos ha dejado aquí, queridos hermanos, para que podamos ser luz ante otros, luz en medio de las tinieblas. Y obviamente que en la persona de Jesucristo, este pan con sal, digámoslo así, también tiene ese efecto de purificarnos, de limpiarnos, ¿de acuerdo? Y hermanos, necesitamos la sal de la palabra que nos purifique cada día, queridos hermanos, para que podamos dar testimonio del Señor a otros. Quiero que vean por ejemplo lo que dice Colosenses 4. Váyanse a Colosenses capítulo 4, si son tan amables. Colosenses 4, ahí vamos a ver algo impresionante de lo que les estoy diciendo ahorita, ¿ok? Colosenses 4, vamos a leer el versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Miren esto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren qué impresionante. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, tiene que haber sal. ¿Me entienden? Tiene que nuestra palabra, nuestra boca, lo que hablamos, tiene que ser sazonada con sal. ¿Por qué? Porque esta sal habla de fidelidad, habla de preservación, como les dije, de pureza. Tiene este efecto de traer una limpieza. Hermanos, que lo que hablemos, que lo que digamos sea como un bálsamo para otros, ¿me entienden? Hablemos con la sabiduría del Señor. Yo sé que eso cuesta, a todos nos cuesta, queridos hermanos. A mí me cuesta probablemente muchas veces hablar cosas que sean sabias, ¿me entienden? Porque uno muchas veces habla sin pensarlo tal vez. Y eso es una realidad. Y yo creo que a mí me pasa, seguramente le pasa a usted también. Que muchas veces hablamos sin pensarlo. Nos camina primero la lengua o la boca y después el cerebro, ¿verdad? Y reaccionamos hasta después de lo que hemos dicho, queridos hermanos. Pero la Biblia nos habla a que en nuestra boca y que en nuestras palabras haya sal. ¿Sal de qué? De la fidelidad al Señor, de preservarnos para el Señor, de esta pureza del Señor en nosotros, ¿verdad? ¿Ven qué interesante es esto? Entonces el pan, Jesucristo tenía estas cosas, tenía el Espíritu Santo, tenía la sal de la fidelidad y tenía el incienso. Y ya hemos dicho también que el incienso nos habla de fe, por supuesto. Cristo tenía una fe perfecta, obviamente, ¿verdad? Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Cristo tenía fe perfecta, obviamente. Y queridos hermanos, el Señor nos pide a nosotros en este caso que haya fe en nosotros si queremos ser un pan agradable para el Señor, ¿verdad? Y para la gente también. La gente va a poder ver también nuestro crecimiento, nuestra fe por el Señor, nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? ¿Estamos, queridos hermanos? Ahora, por otro lado, en este tipo de ofrendas, Dios prohibió dos cosas, ¿ok? La levadura y la miel en un lado de la balanza, ¿ok? Vamos a ponerle aquí una X, le vamos a poner levadura y miel. Ahora hay una razón para esto, ¿verdad? Y es que la miel es una figura de corrupción. Figura de corrupción, ¿verdad? Por su forma de actuar rápido. Si se pone levadura en la masa, entonces al poco tiempo la masa pues queda leudada, lo que le llaman, ¿verdad? Y obviamente que pues habla acerca de que daña, por así decirlo, la integridad de la masa. Ahora está muy de moda que la gente hace este pan que le llaman pan de masa madre, me parece, que es un pan al que tratan de no ponerle muchas cosas, digamos, artificiales, qué sé yo,
Pero la gente hace este tipo de pan sin levadura porque dura más tiempo, porque es un poco más, no se arruina rápido, ¿me entienden? Entonces es importante eso. De hecho, la Biblia nos dice, por ejemplo, veamos 1 Corintios. Este es un pasaje que deberíamos leer para tenerlo presente. 1 Corintios 5. Vean lo que dice el versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Vean el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Ven eso? Entonces, la levadura en este caso, en este contexto, está hablando acerca de la corrupción, de la maldad, de la malicia. Y el Señor nos manda a hacer un pan sin levadura, un pan que no tiene esta levadura de corrupción, levadura de maldad. ¿De acuerdo? Ahora, la miel. Esta fue la otra cosa que Dios prohibió en este tipo de ofrendas. Y esta miel nos habla de los placeres carnales. Placeres carnales o placeres del mundo o la dulzura de las cosas de este mundo. ¿Estamos, hermanos? Ahora, obviamente que esta es una sustancia natural, ¿verdad? La miel y la verdad es que es ver este cuadro de la miel como una forma o una cosa de la dulzura de este mundo es muy importante, queridos hermanos, porque esto es exactamente lo que el mundo tiene para ofrecernos. Algo que aparenta ser dulce, pero al fin y al cabo termina siendo de muerte, ¿verdad? Y también la miel puesta sobre los panes, en este caso, si hubiera sido puesta sobre los panes, tarde o temprano hubieran echado a perder más rápido los panes, se hubieran hecho amargos. La hermana Hicks en su libro menciona que lo que pasa con la miel en este caso, que agria las cosas, digamos, lo así, cuando se arruina y está junto a la miel, lo mismo pasa con el pecado, ¿verdad? Los pecados y los placeres del mundo parecen ser dulces por un tiempo porque está ahí mezclado, pero cuando el día pasa y cuando pasa el tiempo, todo eso se transforma en amargura. ¿Ven? Entonces es importante esto, queridos hermanos, porque el gozo que el Señor ofrece por medio de Jesucristo, el pan de vida, no se va a comparar nunca, jamás, queridos hermanos, con los placeres que tiene para ofrecernos el mundo. Y yo se los he dicho una y otra vez en la iglesia, queridos hermanos. El diablo tiene una forma de operar y es lo que nos ofrece, parece ser miel, parece ser bonito y parece que nos da la libertad de hacer lo que queramos. Pero tarde o temprano, a la vuelta de la esquina, aquello que se nos fue ofrecido como libertad, nos cautiva y nos esclaviza después. ¿Me doy a entender? Así es como funciona esto. El principio de la miel que Dios prohibió que se mezclara con el pan o al hacer un pan como de una ofrenda al Señor, es ese. Es que Dios no quiere que mezclemos nuestro gozo o la dulzura del pan de vida con la dulzura de los placeres carnales, hermanos. Porque tarde o temprano estos placeres carnales de alguna u otra forma se convierten en una cárcel, se convierten en una esclavitud, obviamente, que retiene a las personas y que no los deja crecer, ni avanzar, ni seguir adelante. Piensen ustedes en el pecado que quieran, en el que se les venga a su mente. Puede ser robar, puede ser un pecado de adulterio, puede ser un pecado de fornicación, lo que usted quiera. Póngale nombre. Todos esos pecados ofrecen libertad aparentemente, pero tarde o temprano se convierten en una cárcel, tarde o temprano se convierten en amargura. De la misma forma pasa con esto que la Biblia nos habla acerca de que la miel se convierte en de alguna forma algo que nos aprisiona, ¿verdad? Los placeres temporales, comodidades temporales se convierten en cosas que nos aprisionan y que no nos dejan seguir adelante. ¿Ok? Ahora bien, todo esto que hemos visto, todas estas ofrendas de pan, de
que se pasa por el horno, por la sartén y por la cazuela. Todo esto, Dios ordenó que se debía hacer algo con ello. Y era que se debía poner en las manos del sacerdote, ¿ok? Porque era un pan que simbolizaba o que representaba a Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro pan de vida. Entonces, Dios hizo que Moisés tomara los panes, estos 3 diferentes panes cocidos, los ponía en las manos de los sacerdotes para que sus manos estuvieran llenas y para mecerlas delante del Señor. ¿Ok? Ahora, ya tienen todo el cuadro completo, ya vimos las 3 diferentes formas en las que se preparaba el pan, ya les expliqué en horno, en sartén, en cazuela, ya les expliqué los ingredientes con los que se mezclaba: aceite, sal, incienso, figura del Espíritu Santo, de la fidelidad, de la pureza y de la fe. Y ya les expliqué con lo que no se podía mezclar, que era levadura y miel. Levadura es la corrupción del mundo, la maldad, y los placeres carnales representados en la miel. ¿Estamos? Yo sé que es mucha información, sé que puede alguien decir, pero es que no se me va a quedar todo. No, es que tal vez no tiene que quedársele todos los detalles, pero sí el principio que hay detrás de todo esto, ¿ok? Y es que el Señor quiere trabajarnos, quiere procesarnos, quiere prepararnos como un pan delicioso para Él y para que podamos compartirnos compartir nuestras experiencias con los demás que nos rodean. ¿Estamos? Ese es el principio. Y Dios quiere hacernos de esta manera. Quiere que podamos ser una ofrenda agradable para Él. Para eso necesitamos llenura del Espíritu Santo, la fidelidad, la durabilidad de la sal en nuestra vida, como ya leímos, y que tengamos fe, confianza en Él. ¿Estamos? Ahora, déjenme anotarles otra cosa más acá, porque esto era lo que hacían con todas estas ofrendas. Número 1. Era mecido en las manos del sacerdote. Esto se hacía delante del Señor, ¿ok? Se llevaba y se mecían las manos llenas con estos panes delante del Señor. Ya les hemos enseñado esto en la iglesia, ¿verdad? Levantaban las manos y la movían para adelante, para atrás, para arriba y para abajo, delante del Señor, haciendo la figura de una cruz. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que el cuadro, ¿verdad? Deben haberse visto llenísimas las manos de los sacerdotes, porque como vimos en las lecciones anteriores, ¿se acuerdan? También se tenía que poner la grasa, la cola de los sacrificios, los riñones, ¿verdad? La espaldilla derecha y estas 3 diferentes clases de pan. Qué maravilloso cuadro, ¿verdad? Todas estas cosas se debían poner en las manos del sacerdote. Y en este caso, la ofrenda mecida era un símbolo de alabanza. Pongan eso, es muy importante, ¿ok? Era un símbolo de alabanza al Señor. ¿Ok? Y en la persona de Cristo, hermanos, en la persona del Señor Jesucristo, el Padre se acerca a festejar, a celebrar y a compartir con los creyentes. Miren qué impresionante, hermanos. Porque es como que el Señor se sienta a la mesa, ¿verdad? Y comparte con nosotros la carne, lo que ya vimos de estos sacrificios, y el pan, que no son otra cosa más que una figura del Señor Jesucristo, y lo comparte con nosotros, hermanos. Perdónenme, pero a mí eso me toca el corazón, eso a mí me ministra, no tienen idea, porque ¿quiénes somos nosotros como para que Dios baje, hermanos, a compartir con nosotros una mesa? ¿Ven eso? Es impresionante, hermanos. A mí me bendice mucho eso, entenderlo, verlo, porque yo no soy nadie, no lo merezco. No puedo pagarlo de ninguna forma, que Dios baje a tener esta comunión conmigo sin yo merecerlo. ¿De acuerdo? Ahora, número 2, eso era mecido, ¿verdad? Delante del Señor en las manos del sacerdote. Digamos, eran recibidas de manos del sacerdote y eran quemadas al fuego. Recibidas, vamos a ponerle como lo dice la hermana Hicks en su libro, recibidas de las manos y quemadas. Esto es importante también, porque una parte de esta ofrenda de harina, ¿verdad? Y de la ofrenda de paces eran reservadas para como una porción para el Señor y se quemaban sobre el altar.
y eran olor suave, olor fragante, olor grato delante del Señor. Cuando se presentaban delante del altar, eran consumidas por el fuego, y entonces era tomado, por así decirlo, como la parte que el Señor comía. La otra parte era para los sacerdotes, como ya dijimos, y en ese sentido ellos comían también la parte que les correspondía. Así tenían una comunión para con Dios. Dios comía la parte que le correspondía a él y le daba la otra parte a los sacerdotes para tener una total comunión. ¿De acuerdo? Ahora, como punto número 3, porque esto que les estoy mencionando es conectado con esto, obviamente. Como dije, en primer lugar era mecida la ofrenda en las manos del sacerdote. Luego se recibía de las manos la parte que debía ser quemada, en ese punto número 2. Y parte número 3, o punto número 3, le voy a poner aquí lo que correspondía a los sacerdotes. Permítame, escribí mal aquí, a los sacerdotes. Ok, déjenme trabajar un poco en este concepto y es el siguiente. La cronología de eventos era, como ya dije, primero mecían todas estas cosas que estaban en las manos de ellos. Luego ponían la parte que les correspondía correspondía ser quemada, y luego les quedaban a ellos la parte que le iba a ser para que ellos se las comieran y para que ellos tuvieran comunión unos con los otros. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, dos de las partes que se llevaban quedaban para los sacerdotes. ¿Ok? Y esto quiere decir, o nos habla, queridos hermanos, de cómo Dios dejaba una parte para que los sacerdotes pudieran comer, pudieran disfrutar y pudieran tener comunión. Voy a borrar esto para explicarles acá qué es lo que representaban estas cosas. ¿De acuerdo? Después que la porción había sido mecida, elevada delante del Señor, ¿verdad? Con los movimientos de la cruz, como ya les dije, de un lado hacia otro y de arriba hacia abajo, al sacerdote se le entregaba una cosa. Dos cosas, mejor dicho. Se le entregaba, número 1, la espaldilla izquierda, ok, y el pecho de la ofrenda, en este caso de la ofrenda de carne, obviamente, ¿verdad? La espaldilla izquierda y el pecho de la ofrenda. Ahora, noten esto, estas dos cosas tienen un significado espiritual, obviamente, que era lo que Dios pedía para él. Pues ahí lo que Dios pedía para él se ponía en el altar. Y lo que Dios dejaba para los sacerdotes era para que ellos se lo comieran. Ahora, ¿qué representa? Noten, la espaldilla izquierda y el pecho. El pecho representa el afecto o el amor. A ver, lo escribí mal una vez más, permítame. Afecto o amor. El pecho representa el afecto o el amor. ¿Ok? Y esta obviamente es una figura también del Señor Jesucristo, quien nos dio todo de sí mismo. Nos dio su amor, ¿verdad? Fue un regalo para nosotros el amor de Jesús al ir a morir en la cruz por nosotros. Y Dios nos ha dado ese amor para que nosotros nos podamos gozar en Él, para que llenemos nuestro corazón de gratitud y alabanza, ¿verdad? Por cómo Dios dio a su precioso Hijo por nosotros, para que muriera en nuestro lugar. Ahora, otra cosa a mencionar es que el pecho era mecido. Voy a poner aquí entre paréntesis, era mecido. Era una ofrenda mecida. Y la espaldilla izquierda nos habla, queridos hermanos, de fuerza y poder. Es la espalda del animal, ¿ok? Lado izquierdo de la espalda del animal. Es la fuerza y el poder de la ofrenda de paces. Y esta debía ser elevada, ¿ok? La espaldilla debía ser elevada o alzada, ¿ok? Nos habla del poder y de la fuerza, les dije. Y cuando es levantada, digamos figurativamente hablando, cuando es levantada nos habla, queridos hermanos, de la idea de cómo nosotros debemos rendirle o entregarle al Señor toda nuestra fuerza,
todo nuestro poder o lo que tenemos a nuestra mano, ¿verdad? En gratitud y alabanza a Dios. ¿Ok? ¿Para qué? Para poderle dar al Señor todo lo que tenemos, lo que Él mismo nos ha permitido tener. ¿Ok? Ahora, vean esto. Váyanse a Hebreos 13, 15. Por eso les dije que esta lección nos iba a tomar 2 jueves, la de la ofrenda de paces y todo esto, porque es mucha información. Es muy largo y los principios que estamos aprendiendo son tremendos y no los podemos apurar ni lo podemos presionar para hacerlo rápido con tal de terminar, ¿verdad? Sino que vamos despacio tratando de aprender lo más que podamos. Vean lo que dice Hebreos 13:15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por en medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Ok? Aquí en esta ofrenda de paces, o en esta parte de la ofrenda de paces, encontramos la fuerza para presentarnos como un sacrificio de alabanza al Señor. Ahora, quiero que lo vayan entendiendo de esta manera. Cuando nos acercamos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente, y mecemos, por así decirlo, un sacrificio de alabanza, lo que estamos levantando es gratitud, es adoración, alabanza y gratitud. ¿Ok? Y lo hacemos en la forma de una cruz cuando levantamos nuestras manos y mecemos nuestras manos en la iglesia, danzamos, saltamos, aplaudimos, levantamos nuestras manos. Todo lo que hacemos en la iglesia es una representación de esto. Estamos presentándole al Señor una ofrenda de gratitud. Si usted nunca lo había visto de esta manera, yo lo invito a que a partir de ahora y a partir del próximo servicio, usted cuando llegue a la iglesia, levante sus manos y dele al Señor toda la gratitud, toda la alabanza por medio de este acto simbólico representativo de levantar sus manos, por así decirlo, entregándole al Señor toda la gratitud, toda su adoración, todo su amor. ¿Ok? Y cada vez, queridos hermanos, que tenemos un tiempo de adoración, de alabanza, debemos alegrarnos en el Señor, gozarnos en el Señor y presentarle a Él un sacrificio de alabanza, como dice el apóstol Pablo a los hebreos. Seamos que nos ofrezcamos al Señor un sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesan su nombre, que celebran su nombre, que hablan de su nombre, que cantan a su nombre, que aclaman su nombre. ¿Lo ven? Entonces, queridos hermanos, la razón por la que muchas veces hay muchos creyentes que lamentablemente, aparentemente son muy débiles y no pueden crecer, aunque ya recibieron la salvación por gracia, obviamente, pero es porque nunca se esforzaron por ofrecerle un sacrificio de alabanza al Señor. Nunca se esforzaron por crecer en la gratitud. Y miren qué impresionante es eso, hermanos, porque hay un poder tremendo en la gratitud, hay un poder tremendo en nuestra alabanza, en levantar nuestras manos, en darle al Señor toda nuestra fuerza, en darle al Señor todo nuestro afecto y nuestro amor. Ven, Dios nos lo da a nosotros para que nosotros se lo regresemos a Él. Dios nos da a nosotros la energía, la fuerza, el poder para levantarnos, el poder para caminar, para hacer lo que hacemos. Dios nos lo da esperando que nosotros se lo regresemos a Él en forma de alabanza, en forma de gratitud. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, eso es lo importante. Aquí lo que le corresponde al sacerdote para que él pueda comer, disfrutar de eso, es esto. Es la fuerza, el poder, el afecto y el amor. Dios se lo deja a él, ¿verdad? Para que el hombre pueda, en este caso nosotros como sacerdotes espirituales, podamos disponer de esto para levantarlo con gratitud y amor y alabanza al Señor. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Entonces, es importante que el sacerdote espiritual, es decir, nosotros, ofrezcamos sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. ¿Cómo hacemos eso? Cuando con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, con todo nuestro afecto, le damos al Señor todo lo que tenemos, lo que le podemos dar, etcétera, etcétera. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por Él. ¿Ven? Todo lo que hagamos, hagámoslo con gratitud, hagámoslo con alabanza al Señor, dándole gracias a Dios.
Siempre darle gracias a Dios es presentarnos como una ofrenda de olor fragante al Señor. Siempre que haya gratitud, va a ser algo que Dios lo va a recibir con gratitud, con gracia, ¿verdad? O sea, se va a agradar de eso. Siempre que nos presentemos al Señor con una gratitud verdadera, genuina, sincera, honesta de parte de nuestro corazón, Dios lo va a recibir con agrado, hermanos. Dios lo va a recibir con agrado. Entonces, por eso es importante, miren, no hay nada peor, queridos hermanos, que un creyente que se vive quejando por todo. No hay nada peor que un creyente que no puede dar gracias por nada, hermanos, ¿verdad? Y los hijos de Dios muchas veces se presentan delante de la presencia de Dios con puras quejas, hermanos, y murmuración, y lamentos, y preocupaciones. Y lo último que hay muchas veces en el corazón del creyente es gratitud. Y obviamente, ¿cómo esperamos que Dios reciba nuestra ofrenda con gratitud? Digo, con agrado, pues no lo va a recibir así, hermanos. No lo va a recibir así. Quiero que me disculpen lo que les estoy diciendo, porque sé que es difícil, sé que a muchas personas les cuesta aceptarlo, pero no podemos presentarnos delante del Señor con una ofrenda de alabanza si no hay gratitud en el corazón. O sea, no puedo pensar o pretender que voy a cantar 2, 3 canciones cuando en mi corazón lo que hay es queja. Eso no es una ofrenda agradable delante del Señor. Por eso les digo, y me confundo con esa palabra, porque Dios no recibe eso con agrado, ¿me entienden? Dios no recibe una alabanza que va con ingratitud. Lamentablemente así es. Quiero que lo podamos ver claramente, queridos hermanos. La Biblia nos manda a tener gratitud en todo tiempo. Bueno, si no me creen a mí, miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Lo van a ver claramente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Es que, hermanos, esto es un principio que hemos hablado tantas veces. No importa la situación, no importa la condición de lo que estemos pasando, que siempre haya gratitud en nuestros labios, hermanos. Eso es ofrecer una ofrenda de paces, tener gratitud. Tener gratitud por lo que Dios nos está haciendo pasar, tener gratitud por lo que Dios de alguna u otra manera esté permitiendo en nuestra vida, sea que nos guste o no, sea que nos agrade o no. Hermanos, Dios espera nuestra gratitud. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros, hermanos, cuando las cosas son difíciles? Pues gratitud, la Biblia lo dice, ¿verdad? Agradecimiento a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es, ¿verdad? Y miren qué oración más preciosa si aprendemos todo el tiempo a decirle: Señor, tú eres suficiente para mí. Yo no necesito nada más que a ti, tú eres suficiente para mí. Y decirle como dice la palabra, ¿verdad? Gracias, Señor, porque todo obra para mi bien. Todo obra para mi bien, Señor. Miren qué impresionante es aprender a vivir de esa manera, aprender a presentarnos delante del Señor como una ofrenda agradable a Él. ¿Cómo? Por medio de la gratitud. ¿Lo están viendo? Les leo 1 Tesalonicenses 5, 18, dice lo siguiente: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿qué le quedaba al sacerdote? La fuerza, el poder, el afecto y el amor. Esta figura de la espaldilla izquierda del pecho que Dios le dejaba de esta ofrenda. ¿Para qué? Para que él pudiera disfrutar de este afecto, de este amor, de esta fuerza que Dios le daba y ser una ofrenda agradable para el Señor, ¿verdad? En esta comunión que ya les dije que el Señor buscaba tener con el sacerdote. ¿Ok? Entonces, es bien común encontrar, hermanos, a personas que dicen: yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quisiera saber qué es lo que Dios quiere de mí, dicen muchos, ¿verdad? Y realmente la palabra está clara. Aquí lo dice exactamente cuál es la voluntad de Dios: que demos gracias en todo. O sea, no hay por qué buscarle quizás tantas cosas, tantos problemas a las situaciones o tantos detalles a las situaciones, porque la Biblia dice cuál es la voluntad de Dios. En todo es dar gracias.
¿Ok? Quiero ser muy enfático en eso. Dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Que nos presentemos como un sacrificio de alabanza. Que levantemos un sacrificio de alabanza, ¿verdad? Un sacrificio de gratitud. Un sacrificio de adoración, reconociendo que Dios es bueno todo el tiempo y que todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito y es para nuestro bien. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, eso es importante. Ahora, si quieren apuntar a dónde estaba todo esto, lo pueden anotar si quieren para que lo revisen en sus casas. Está en Éxodo capítulo 29, de los versículos 27 al 28. Se los leo yo rapidito porque vamos avanzando con el tiempo y nos está consumiendo el tiempo. Dice, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido, y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es porción elevada, y será tomada de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Quiere decir, queridos hermanos, que Dios le estaba dejando esta parte a Aarón y a sus hijos, para que ellos pudieran disfrutarlo, para que ellos pudieran participar también de esto. ¿De acuerdo? Ahora, como punto número 4, aquí abajo, y para terminar, vamos a poner a Aarón y sus hijos participaban de la carne y el pan. Aarón y sus hijos participaban de la carne y del pan. Ya les leí ahí en Éxodo 29, más adelante en el versículo 32, dice que Aarón y sus hijos debían comer de la carne del carnero y del pan que estaba en el canasto, en la canastilla, y a la puerta del tabernáculo. Miren qué impresionante. Entonces, después que la ofrenda mecida del pecho y de la espaldilla se había presentado, entonces Aarón y sus hijos podían comer de esa mesa de carne y de pan, digámoslo así, porque así lo había mandado el Señor. O sea, Dios les había dejado a ellos para que comieran de eso también. Ahora, eso es impresionante porque lo que les decía hace un rato, ¿cómo es que Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, de todo el universo, de lo visible, de lo invisible, puede sentarse a tener comunión con hombres mortales, finitos, imperfectos, queridos hermanos? Entonces, qué impresionante es eso en el amor de Dios, a mostrarnos que Él desciende y baja a tener comunión con nosotros en esta ofrenda, cuando nosotros nos hemos presentado a nosotros mismos como una ofrenda de gratitud, cuando le presentamos a Él ofrenda de alabanza, como vimos, ¿verdad? En Hebreos. Cada vez que hacemos eso, queridos hermanos, el Señor viene, se sienta con nosotros en una preciosa comunión a compartir con nosotros. ¿Ven eso, hermanos? Miren qué impresionante. Entonces, sentarnos a la mesa para comer de la palabra que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Él comparta el pan con nosotros, hermanos. Eso debería de hacernos tener gratitud, alabanza en nuestro corazón, hermanos. Ahora, ¿qué les dije? En el estudio pasado me acuerdo que les dije, esta ofrenda de paces nos habla de una paz abundante. Lo voy a poner aquí en un cuadro en medio para que lo tengan presente. Es una paz abundante. ¿Sí? Una paz abundante. Quiere decir que Dios nos da, por medio de todo esto, de la alabanza, de la gratitud, una comunión cercana con Él, en la cual podemos abundar en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso se llama ofrenda de paces, porque encontramos deleite, encontramos luz, encontramos vida, crecimiento. ¿Lo ven? Cuando me siento a comer en la mesa del Señor, cuando yo preparo una mesa para el Señor en alabanza, en adoración, en entrega, en gratitud, cuando yo preparo una mesa para el Señor, entonces el Señor viene, se sienta a la mesa conmigo, por así decirlo, comparte conmigo de la carne y del pan de su palabra y nos llena, nos sacia. ¿Me doy a entender? Entonces,
ven esto. Cada vez que hay un creyente que lamentablemente no ha aprendido a tener gratitud, no ha aprendido a tener alabanza, no ha aprendido a tener adoración en sus labios, en su corazón, para lo que Dios hace y Dios es, lamentablemente ese creyente no puede sentarse a la mesa a disfrutar de la misma forma que otro que ha aprendido a tener gratitud en todas las cosas. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es delicado, hermanos, porque por esa razón mucho creyente hoy no puede disfrutar de la palabra, no puede entender la palabra, no puede comer de esta palabra porque simplemente es ajeno a ella. Claro, porque no ha desarrollado el hábito, no ha desarrollado esta disciplina de presentarse a sí mismo como una ofrenda delante del Señor. Y no tiene por costumbre tener gratitud en su corazón. Entonces, por supuesto que una persona que no tiene gratitud en su corazón, como dije, no puede presentar una ofrenda agradable delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ven qué importante es todo esto, hermanos. Esta es la ofrenda de paces. De esto nos habla el Señor cuando nos pide que nosotros seamos un sacrificio agradable a Él, como dice Romanos capítulo 12. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si el creyente no está listo para presentar ofrendas de gratitud al Señor, por lo tanto no puede comer de la palabra, y si no puede comer de la palabra, tampoco puede crecer. No puede convertirse en un hombre espiritual, en una mujer espiritual. No puede convertirse en un creyente maduro. ¿Por qué? Porque no está comiendo de la palabra. Entonces, quiero que vean esta cadena de sucesión de eventos. Ven, si no presenta gratitud, si no tiene gratitud, si no tiene alabanza, si no se presenta a sí mismo delante del Señor, por lo tanto, no puede compartir de esta mesa con el Señor. Y otra cosa, queridos hermanos, que pasa cuando no crecemos espiritualmente, cuando no maduramos espiritualmente, anoten ustedes esto y escríbanlo en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos habla que el apóstol Pablo, que alguien que no ha crecido espiritualmente, que alguien que se convierte en una persona carnal, es una persona que está en pleitos, que está en celos, que está en contiendas, que está en disensiones. Ven, entonces una persona que no come de la palabra es una persona que se va a volver más carnal cada vez. Una persona que no tiene gratitud no puede tener comunión en la mesa del pan del Señor. Eso así es. Y como ya lo vimos, lo comprobamos con la palabra, es así. No podemos presentar, si no podemos presentar una ofrenda de alabanza al Señor, tampoco podemos ser parte o comer de este alimento espiritual que Dios ha puesto en la mesa. Hermanos, necesitamos la alabanza, necesitamos la gratitud, necesitamos darle nuestras fuerzas al Señor, nuestro afecto, nuestro amor, de modo que Él pueda venir, sentarse a la mesa y compartir con nosotros. ¿Ok? Entonces, donde hay envidias, donde hay celos, donde hay pleitos, lo único que indica, queridos hermanos, es que hay personas que no están comiendo de la palabra y por lo tanto siguen siendo niños espirituales. Eso es difícil, es duro, pero es la verdad. Donde hay pleitos, donde hay divisiones, donde hay contiendas, donde hay celos entre uno y otro, lo que hay es una evidencia de que hay niños espirituales. Niños que no están comiendo de la palabra, por lo tanto, no están creciendo. Niños que no están presentando una ofrenda de alabanza al Señor, por lo tanto, no pueden sentarse a comer de la mesa que el Señor ha dispuesto para sus hijos. ¿Lo ven? Entonces, es difícil, queridos hermanos, pero es la verdad. Necesitamos hoy en día, queridos hermanos, presentarnos delante del Señor para consagrarnos a Él en alabanza, en gratitud, dejar que en nuestros labios haya gratitud todo el tiempo, queridos hermanos, para que eso nos ayude a crecer. Ven, yo por eso les dije, esta ofrenda tiene que ver en comunión con Dios, tiene que ver con el compartir la mesa con Dios, pero no podemos pretender o pensar que vamos a compartir una mesa con Dios si no hay alabanza en nuestro corazón, si lo que hay es queja y murmuración. Ahora, otra cosa muy interesante que les voy a mencionar acá es que
Aarón y sus hijos debían permanecer 7 días en el tabernáculo, participando de esta ofrenda de paces. Y cuando estos 7 días pasaban y ellos estaban compartiendo, digamos, comiendo, participando de esta ofrenda, entonces se declaraba una consagración completa. 7 días. El número 7 es un número de perfección, un número de algo completo, algo que está completo espiritualmente hablando. Por lo tanto, 7 días de esta consagración nos hablan de una consagración completa o perfecta. ¿Ok? Y eso, queridos hermanos, es lo que Dios pide de nosotros. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Una consagración perfecta, completa, total de nuestra parte. Una separación total de nuestra parte para vivir para Él, para participar de esta ofrenda de paces. Hermanos, esto significa que todos los días de nuestra jornada en este mundo, ¿verdad? De nuestro caminar por este mundo, debe ser una vida de entrega, debe ser una jornada de entrega total al Señor, hermanos. Ahora bien, usted me podrá decir, yo siento que esto es muy difícil, yo siento que esto cuesta demasiado, y tiene toda la razón. Probablemente cuesta porque hay carne en nosotros, cuesta porque tenemos un viejo corazón, un viejo hombre que pelea, que se resiste. Es verdad, ahí está. Pero hermanos queridos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Demos gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Él es lo que necesitamos para podernos consagrar al Señor. Hermanos, acuérdense, Él es la ofrenda por el pecado. Él es quien nos perdona, nos redime, nos salva. Él es la ofrenda por las ofensas, que pasa por alto nuestras transgresiones, ¿verdad? Nuestra culpa. Él es la ofrenda del todo quemada que nos consagra, que se convierte en ese poder de consagración para el Señor, ¿verdad? Él es la ofrenda de paces que nos hace estar en paz con Dios. Cristo es la ofrenda de flor de harina que nos hace tener una paz abundante, una vida abundante. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, ven qué importante, queridos hermanos, es todo esto. Todo lo que nos hablan estos sacrificios, todo lo que señalan es a la persona del Señor Jesucristo. Y cómo Él fue cada una de estas cosas, y cómo Él puede ayudarnos a que nosotros también podamos presentarnos delante del Señor como una ofrenda y un sacrificio agradable delante del Señor. De modo que cuando Dios nos vea llegar a su presencia, pueda sentir agrado de vernos. ¿Lo ven? Puedan recibir una ofrenda de olor grato de nuestra parte por medio de Jesucristo, obviamente. Porque, queridos hermanos, si fuera por nosotros, ¿qué pudiéramos presentar nosotros delante del Señor? Díganme ustedes. ¿Qué pudiéramos presentar que pudiera ser agradable delante del Señor? No tenemos nada que presentar de nuestra propia parte. Y miren, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros? Ser el intermediario, ser esa parte que nos conecta, nos toca con Dios, ¿verdad? Haciendo el puente para podernos acercar a la presencia de Dios. Así es que, hermanos, aquí lo tienen. Voy a dejarlo hasta acá, y la otra semana, si el Señor nos permite, vamos a ver el último capítulo del libro de la preciosa gema, y tiene que ver con cómo se ungía a los sacerdotes. Eso lo vamos a ver la otra semana, Dios mediante. Entonces, aquí tienen. Completamos ya todas las ofrendas en detalle. Obviamente pudiéramos ir mucho más adentro, más profundo, palabra por palabra, pero creo que con lo que hemos aprendido es suficiente para nosotros hoy en este tiempo. Seguramente el Señor nos va a traer a esta misma estación o a esta misma parte de la palabra a poder estudiar más adelante en más detalle todo esto. Pero creo que es importante que lo aprendamos de esta forma, ¿verdad? El Señor es cada una de estas ofrendas, y el Señor ha provisto lo necesario para nosotros, para que nosotros podamos presentarnos delante del Señor también como una ofrenda agradable por medio de Jesucristo. Así es que, hermanos, no se les olvide lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, que tengamos sacrificio de alabanza, ¿verdad? Fruto de los labios que confiesan su nombre, fruto de labios que confiesan su nombre. Presentemos ofrendas de alabanza al Señor cada día. Nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro afecto, nuestro amor, todo lo que Dios nos ha permitido tener, démoslo a Él en gratitud y en alabanza. Y como
como recompensa a dárselo a Él, vamos a recibir la porción del pan y de la carne que necesitamos para crecer. ¿Está claro eso, hermanos? Bueno, oremos esta noche para terminar. Acuérdense que van a tener siempre un cuestionario para poder trabajar en la descripción del video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Oremos esta noche. Padre bueno, gracias te damos por hablarnos, enseñarnos hoy en tu palabra, Señor. Gracias porque eres fiel, has sido bueno con nosotros en este tiempo al permitirnos tener, Señor, esta porción de la palabra para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ser la ofrenda perfecta, Señor. Gracias, Señor, por presentarte como una ofrenda de expiación, Señor, por presentarte como una ofrenda por la culpa, Señor, por presentarte como un holocausto. Gracias, Señor, gracias. No lo merecíamos, Señor, no lo merecíamos, pero aún así tú te presentaste para hacer una ofrenda para el Padre, Señor, y para por medio de esa ofrenda alcanzarnos a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra ofrenda de paces. Eres la ofrenda que trae paz abundante a nuestro corazón, Señor. Gracias por tus padecimientos, Señor, por aquellos que fueron visibles, por aquellos que no pudimos ver ni entender, Señor, probablemente, pero gracias por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a convertirnos en un pan, Señor, cocido, en un pan que ha sido procesado, Señor, y ha sido encontrado agradable para el Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer una ofrenda agradable para el Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Nosotros solos no podemos, Señor, lo reconocemos, Señor. Gracias, Señor, por todos estos detalles que has dejado en tu palabra para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa porción que has dejado para nosotros también, Señor, en los sacrificios. Gracias, Señor, por la fuerza, por el afecto, el amor que has dejado en nosotros para que lo regresemos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos hemos quedado con el afecto y el amor y se lo hemos querido dar a alguien más, Señor, que no eres tú. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, bendito Señor, a entregarlo todo a ti en una ofrenda de alabanza a ti, de gratitud. Perdónanos por nuestra ingratitud, Señor, perdónanos. Somos culpables de muchas veces tener queja, murmuración, lamento en nuestra vida, Señor, en nuestra boca, en lugar de gratitud. Te pedimos hoy que nos limpies con tu preciosa sangre, lávanos, purifícanos con tu preciosa sangre, de modo que tengamos gratitud siempre y alabanza en nuestra boca y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Señor. Quédate con nosotros, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, y abrázanos con tu verdad, Señor. Abrázanos, Señor, con tu Espíritu Santo a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, terminamos este tema acá. Vamos a seguir, como les dije la otra semana, con la unción de los sacerdotes. Primero Dios, si el Señor nos lo permite, estamos a punto de terminar el libro de la preciosa gema. Primero Dios, la vamos a terminar, creo, en, no sé, tal vez en unas 3 semanas, si no estoy mal. Vamos a ir terminando este libro y vamos a pasar a otro muy importante, si el Señor así quiere. Que Dios los bendiga a todos. Mediten en todo esto que hemos aprendido, que quede grabado en nuestros corazones y que el Señor lo avive en nuestro espíritu, ¿verdad? Para poderlo poner por obra. Un abrazo para todos, pasen una feliz noche y nos vemos el sábado en el Día de la Familia y el domingo en nuestro servicio general. Bendiciones a todos.